Mi cuñada me acusó de tener un amante y mi esposo la creyó sin preguntarme nada. Llegué del supermercado cargando 2 bolsas pesadas y lo primero que escuché fue un estallido de cristales rompiéndose contra el piso de la cocina. No tuve tiempo ni de soltar las llaves cuando mi esposo, Julián, apareció frente a mí con el rostro desencajado, las venas del cuello a punto de reventar y un teléfono celular temblándole en la mano. «Lárgate de mi casa ahora mismo, maldita traidora», me gritó con un odio que nunca pensé ver en sus ojos, mientras su hermana, mi cuñada Lorena, me miraba desde el rincón del comedor con una mezcla de satisfacción y fingida lástima que me revolvió el estómago. En ese momento, rodeada de mis hijos que empezaban a llorar en el pasillo, no sabía que mi vida entera se estaba desmoronando por una mentira coreografiada. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que decirles que Lorena siempre fue el tipo de persona que necesita ser el centro de atención. Ella no quería a Julián, ella lo poseía emocionalmente. Desde el día que nos casamos, hace 10 años, ella me vio como una intrusa. Pero yo, ingenua, pensé que con el tiempo y mi buen comportamiento ella me aceptaría. Qué equivocada estaba. El detonante de mi desgracia ocurrió un martes cualquiera. Daniel, mi primo hermano favorito, el que es prácticamente como el hermano que nunca tuve, regresó de Estados Unidos después de 5 años sin vernos. Me llamó emocionado y nos citamos para comer unos tacos en un puesto muy famoso del centro, cerca de su hotel. Nos abrazamos, reímos, lloramos un poco recordando a nuestros abuelos y nos tomamos fotos. Fue un reencuentro puro, lleno de nostalgia familiar. Lo que yo no sabía era que Lorena, que casualmente trabajaba a 3 cuadras de ahí, nos había visto. Pero ella no vio a un primo y a una prima. Ella vio una oportunidad de oro para sacarme de la jugada. Nos siguió durante 2 cuadras, escondida detrás de los kioscos de periódicos, tomando fotos con un zoom que distorsionaba la profundidad. En las fotos, un abrazo de despedida parecía un encuentro íntimo, un beso en la mejilla, capturado en el ángulo exacto, parecía un beso en los labios. Cuando entré a la cocina esa tarde, Julián me lanzó el teléfono. En la pantalla estaban las fotos editadas, con filtros que las hacían ver oscuras, como si estuviéramos escondiéndonos. Mi hermana te vio. Te siguió porque sospechaba de tus saliditas y mira lo que encontró. ¿Quién es este imbécil?, rugía Julián. Intenté hablar, mi voz se quebró de la impresión. Julián, es Daniel, mi primo, el hijo de mi tía Marta, acaba de llegar pero no me dejó terminar. Me soltó una bofetada verbal que me dolió más que si me hubiera golpeado físicamente. No te atrevas a meter a tu familia en tus asquerosidades. Lorena dice que se estaban manoseando, que te vio entrar a un hotel con él. Tengo las fotos, maldita sea. Lorena intervino entonces, con esa voz chillona y falsa que tanto detesto. Ay, hermanito, me duele tanto haberte tenido que decir esto, pero no podía dejar que te siguiera viendo la cara. Yo solo quería protegerte, tú sabes que yo te amo y no soporto que te engañen. Yo la miré con un fuego en los ojos que debió quemarla, pero ella solo sonrió con superioridad. Julián no me pidió explicaciones, no me dejó mostrarle mi propio teléfono donde tenía las fotos de los dos riendo con los tacos en la mano. Simplemente subió las escaleras, sacó 2 maletas grandes y empezó a echar mi ropa de los cajones de forma violenta. Empaca tus cosas, no quiero una traidora en mi casa ni un minuto más, gritaba mientras mis hijos, de 6 y 8 años, intentaban abrazar mis piernas preguntando por qué papá estaba enojado. Fue una escena de terror. En menos de 2 horas, estaba en la acera, con mis hijos llorando, 3 maletas mal cerradas y el corazón hecho pedazos. Lorena cerró la puerta principal con un clac que resonó en toda la calle, no sin antes lanzarme una mirada de triunfo absoluto. Lo que siguió fue un descenso al infierno. No tenía a dónde ir. Mis padres viven en otra ciudad y estaban de viaje, mi primo Daniel ya se había ido a ver a otros familiares a un pueblo sin señal. Intenté llamar a mis suegros, personas que yo consideraba mis segundos padres, pero me encontré con un muro de hielo. Lorena se había encargado de llamar a toda la familia, a los tíos, a los primos, a los amigos en común. Les envió las fotos con una narrativa de que yo llevaba meses engañando a Julián y que incluso sospechaban que el hijo menor no era de él. Una crueldad sin límites. Me quedé sin acceso a la cuenta bancaria conjunta. Julián cambió las contraseñas y canceló mis tarjetas esa misma noche. Terminé en un motel barato de la zona industrial, un lugar con olor a humedad y sábanas que rascaban, abrazando a mis hijos que no dejaban de preguntar cuándo volveríamos a casa. Esa primera noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los camiones pasar por la carretera, sintiéndome la mujer más humillada y sola del mundo. ¿Cómo pudo el hombre que decía amarme creerme capaz de algo así sin siquiera darme el beneficio de la duda? El dolor de la traición de Julián era más agudo que la maldad de Lorena. Su falta de fe en mí fue lo que realmente me rompió. Los días siguientes fueron una lucha por la supervivencia básica. Mis suegros me bloquearon de todas partes.
Mis cuñados me mandaron mensajes de texto llamándome prostituta, basura y mala madre. El aislamiento era brutal. Nadie contestaba mis llamadas. Incluso mis propias amigas, influenciadas por el drama que Lorena posteó de forma indirecta en redes sociales, empezaron a distanciarse. Me sentía leprosa. El dinero que llevaba en efectivo se estaba terminando y el juicio por la custodia y el divorcio que Julián inició de inmediato me pintaba como la villana perfecta. Recuerdo una tarde en la que tuve que contar las monedas para comprarle una caja de leche a mi hija menor. Lloré en el pasillo del supermercado, el mismo donde días antes hacía mis compras con comodidad. Pero en medio de ese llanto, algo dentro de mí cambió. Miré a mis hijos, asustados y confundidos, y supe que si yo me hundía, ellos se hundían conmigo. El dolor se transformó en una rabia fría y constructiva. Me sequé las lágrimas con la manga de mi sudadera y me hice una promesa: me iban a ver levantarme, y les iba a doler la vista de lo alto que llegaría. Conseguí un departamento pequeño, casi un cuarto con cocina, gracias a Elena, una antigua compañera de la preparatoria con la que casi no hablaba, pero que fue la única que me escuchó. Yo conozco a Lorena, es una víbora, me dijo Elena cuando le conté la historia. Ella me prestó el depósito para el alquiler y me ayudó a mover mis pocas pertenencias. Empecé trabajando en doble turno. Por las mañanas limpiaba oficinas y por las tardes ayudaba en una tienda de ropa. Era agotador, terminaba con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero cada peso que ahorraba era un ladrillo en mi nueva fortaleza. La verdadera oportunidad llegó de la manera más inesperada. En la oficina donde limpiaba, siempre había quejas sobre la comida que pedían para las juntas. Era grasosa, llegaba fría y siempre era lo mismo. Un día, llevé un poco de mi guiso de pollo con mole que había preparado para mis hijos. El olor inundó el pasillo y el jefe del departamento me preguntó qué era eso. Me pidió que le vendiera un plato. Al día siguiente, me pidió 5 para sus colegas. A la semana siguiente, ya estaba preparando 20 porciones en mi pequeña estufa de 2 hornillas. Me di cuenta de que tenía un talento que nunca había explotado. Empecé a dormir solo 4 horas para poder cocinar antes de irme a limpiar. Mi servicio de catering casero para oficinas nació del hambre y de la necesidad de justicia. Mis hijos me ayudaban a pegar etiquetas con mi logo, que era simplemente mi nombre con una flor. El negocio creció por recomendaciones de boca en boca. Los ejecutivos amaban que mi comida supiera a hogar, algo que les faltaba en sus jornadas de 10 horas. En 6 meses, pude dejar de limpiar oficinas para dedicarme de lleno a la cocina. Alquilé un local pequeño que antes era una lavandería y lo convertí en mi primera cocina profesional. Trabajaba como una loca, pero ya no lloraba por las noches. La adrenalina del éxito y la satisfacción de ver a mis hijos bien alimentados y en una escuela decente eran mi combustible. Mientras tanto, el proceso legal con Julián seguía. Él intentó quitarme la custodia total alegando inestabilidad moral, pero mi abogada, una mujer feroz que Elena me recomendó, presentó las pruebas de mi trabajo, de mi estabilidad y, finalmente, pudimos llevar a Daniel, mi primo, a testificar. Cuando Julián vio a Daniel en la sala de audiencias, su rostro cambió de color. Daniel, con su acento norteño y su porte de hombre trabajador, se presentó con fotos de nuestra infancia, con mi árbol genealógico y con los recibos de la comida de aquel día. Julián bajó la cabeza. Intentó acercarse a mí al salir del juzgado, pero yo pasé de largo como si fuera un poste de luz. Ya no era la mujer que él podía pisotear. Sin embargo, Lorena no se quedó tranquila. Al ver que yo estaba prosperando, empezó a inventar que mi negocio era una fachada para lavar dinero de mis amantes. Pero esta vez, nadie le creyó. Su reputación de chismosa ya estaba empezando a pasarle factura en su propio círculo. Mi empresa, Sazones con Alma, creció de forma exponencial. Un año después de la traición, gané un contrato para proveer los almuerzos a una de las empresas tecnológicas más grandes de la ciudad. Contraté a 3 empleadas, luego a 10. Ahora tengo mi propia cocina industrial, 2 camionetas de reparto y un equipo que me adora. Mis hijos están conmigo de tiempo completo, son felices y han entendido que su madre es una guerrera. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene formas muy elegantes de poner a cada quien en su lugar. Hace unos meses, la burbuja de mentiras de Lorena explotó de la forma más pública posible. Resulta que Lorena no solo me había difamado a mí, había estado manipulando las finanzas de su propia oficina y le había inventado chismes similares a la esposa de su jefe para intentar escalar puestos. La descubrieron en una red de intrigas tan densa que no solo perdió el empleo, sino que fue demandada por difamación y fraude. Cuando ella cayó en desgracia, Julián finalmente abrió los ojos. Se dio cuenta de que su hermanita protegida era en realidad una sociópata que disfrutaba rompiendo vidas ajenas.
Me enteré por amigos en común que ellos tuvieron una pelea monumental donde él terminó echándola de su vida, dándose cuenta de que por culpa de los celos enfermos de ella, él había perdido a la mujer de su vida y el respeto de sus hijos. Empecé a recibir mensajes. Primero, de mis suegros. Largos testamentos pidiendo perdón, diciendo que habían sido engañados y que extrañaban a sus nietos. No contesté. No por odio, sino por paz. Quien te abandona en tu momento más oscuro no merece estar en tu luz. Luego llegaron los mensajes de Julián. Perdóname, fui un estúpido, Lorena me manipuló, quiero que volvamos a ser la familia que éramos. Leí cada uno de ellos mientras tomaba una copa de vino en la terraza de mi nuevo departamento, un lugar con vista a la ciudad que compré con mi propio esfuerzo. No hubo gritos de mi parte, no hubo venganzas dramáticas. El éxito fue mi mejor respuesta. Un día, Julián me interceptó a la salida del colegio de los niños. Se veía demacrado, más viejo, con la mirada de un hombre que sabe que lo perdió todo por cobarde. Por favor, hablemos, me suplicó. Yo lo miré a los ojos, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Julián, el día que me echaste con mis hijos a la calle por un chisme, mataste a la mujer que me obligaste a ser. La mujer que ves ahora no te conoce. Eres el padre de mis hijos y cumplirás con tus obligaciones legales, pero no eres nada más en mi vida. Lorena no te quitó a tu familia, tú la entregaste voluntariamente por no tener el valor de confiar en mí. Él empezó a llorar, ahí mismo, frente a los otros padres de familia. Yo simplemente subí a mis hijos a la camioneta, puse su música favorita y nos fuimos a celebrar que habíamos cerrado un contrato nuevo. Él se quedó ahí, solo, cargando con el peso de su propia debilidad. Lorena, por su parte, se mudó a otra ciudad porque en la nuestra ya nadie la soporta. Perdió a sus amigos, perdió su prestigio y ahora vive de trabajos temporales, siempre amargada, siempre buscando a quien culpar de su miseria. A veces, cuando paso por la antigua casa que compartíamos, ya no siento nostalgia ni dolor. Siento una gratitud inmensa hacia ese día terrible. Si Julián no me hubiera echado, yo seguiría siendo una esposa abnegada aguantando los desprecios de una cuñada tóxica, sin saber de lo que era capaz de lograr por mi cuenta. Me forzaron a saltar al vacío y descubrí que tenía alas. Hoy mi vida es un reflejo de mi resiliencia. Mi cocina es un lugar de alegría, mis empleados son mi familia elegida y mis hijos crecen viendo a una madre independiente que no necesita que nadie la valide. Cada vez que recibo un premio por mi empresa o que veo a mis hijos sonreír sin miedo, recuerdo aquellas noches en el motel barato. Esas noches me hicieron de acero. La traición de un familiar por dinero o por secretos puede ser el golpe más bajo, pero también puede ser el fuego que purifica tu camino. Hoy vivo mi mejor vida con una paz que ellos nunca conocerán, disfrutando de la libertad que solo te da el haber sobrevivido a la tormenta más fuerte. Mientras ellos cargan con la pesada maleta de sus remordimientos y soledad, yo cada vez que lo recuerdo solo sonrío, agradeciendo al destino por haberme quitado lo que me estorbaba para darme lo que realmente merecía. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.